Bien, seguimos esta conversación con Hilario Pellegrini Fernández, es presidente de la Asociación de Productores de Banano, y el tema más complicado para el sector y para el resto del país es el tema de los trabajadores agrícolas, que la mayoría son haitianos. Usted estaba haciendo una exposición de sus demandas ante el gobierno. Continúe, por favor. No, les planteaba que como institución le hicimos una propuesta que se estuvo analizando de momento, porque debemos comenzar como país, como un país organizado que somos, a tener nuestra responsabilidad frente a una mano de obra no identificada. La propuesta se basa en que identifiquemos en los sectores productivos como el agrícola cuánta mano de obra se necesita, y en vez de crear un plan como ocurrió anteriormente de regularización de manera completa con residencia donde las personas se trasladaron, hagamos algo un poco similar a lo que hacen los países desarrollados como Estados Unidos o el mismo Israel, que al final de cuentas está en guerra con Palestina y tiene mano de obra palestina trabajando en sus campos, y es un deber de organización. Es verdad que tenemos nuestras leyes, pero las leyes se deben adaptar al tiempo. Las leyes cambian como cambian las sociedades. Entonces, necesitamos visas de trabajos más asequibles para los campos. No es posible que un astronauta y un productor paguen los mismos números al momento de la adquisición. Entonces, la propuesta que se ha ido presentando y seguimos trabajando y cabildeando es visas especiales para sectores cruciales de producción con realidades particulares, como por ejemplo la agricultura y la construcción. Que tengan un precio con un precio justo para que pueda ser sostenido por el trabajador, pero al mismo tiempo que le permita y obligue a la empresa que contrata a presentarlo dentro del sistema de la TCS y la seguridad y todo el sistema de la seguridad social, para poder también presentar ese gasto y que todo esta empleomanía que se mantiene fuera entre a reportar. Pero aquí tenemos un factor que nosotros como institución somos abanderados, y es que no solamente podemos vivir en un país de derecho, sino de obligaciones. Si a usted le conceden una visa determinada para usted tener 5 trabajadores para el sector banano, y luego ese trabajador se transfiere a otro sector y se mantiene dentro de su sistema de TCS, pues deben haber mecanismos de repercusión para el productor que lo mantiene dentro de su sistema y para la otra empresa, es decir, multas determinadas y sanciones para el trabajador, de manera tal que si un trabajador viola la norma, procedemos con la deportación. Para un nuevo reingreso de ese trabajador, ya República Dominicana lo tiene identificado con sus huellas dactilares, sus datos biométricos, y República Dominicana puede accionar sobre esa persona impidiéndole laborar en ciertas áreas o simplemente no entrando a la República Dominicana. Entonces esa ha sido nuestra propuesta, esta especie de, bueno, no especie, o sea, es una visa, y para eso se creó, se estuvimos socializando con distintas instituciones y se creó un plan modelo que no se pudo llevar a cabo o no se ha podido llevar a cabo, que se llama Ventanilla Única, donde intervendrían varias instituciones del Estado para la adquisición de este posible documento temporal, porque la propuesta nuestra es es una visa de trabajo que no se puede traducir a residencia, a menos que usted como extranjero quiera una residencia, pues se va por la vía ordinaria, va a su país de origen, hace la documentación como establece la ley. Ahora, excepcionalmente necesitamos una mano de obra determinada, pues el país debe tomar la decisión y decir, bueno, pues entonces, como yo necesito tal cosa, como pasa en Estados Unidos con los médicos o en Europa con las enfermeras, pues voy a abrir un espacio determinado para una especie de visa determinada. Y me imagino que esta solicitud que ustedes hacen a los sectores productivos del país que necesitan mano de obra extranjera, de cuantificar esta necesidad, tendría obviamente una repercusión directa con la cantidad de visas que se otorgarían. O sea, me han reportado que necesitan 50,000 trabajadores, pues es la cantidad de visas, porque esto lo que no se quiere como sociedad, que se abra entonces una ventana a una regularización de personas que no estén necesariamente involucradas en esos sectores. En ese sentido sería bueno saber cuál es la cantidad de obreros haitianos que ustedes utilizan normalmente. Sí, por ejemplo, en el caso del sector banano, empleados extranjeros, nosotros tenemos unos 22,000 empleados extranjeros. 92,000. No, 22. 22. 22,000 de manera constante, de los cuales se habían logrado regularizar 18,000 en el proceso de regularización. Fuimos el sector agrícola que más se regularizó e invirtió. De igual manera, somos el sector agrícola que más reporta en la TCS. Sin embargo, posterior a, solamente nos han quedado dentro del sector unos 8,000 del plan de regularización. Ojo,
hay que ver varios factores, porque el tema de mantener, de que la persona se quede, la propuesta de una visa es temporal, cancelada la visa o sacada del sistema de ventanilla única. Nuestra propuesta es que la persona, recuerden que esto es una propuesta privada, o sea, no es algo público, o sea, no es algo todavía que sea del Estado. Está definitivo. Exacto. Al usted de salir de una empresa determinada, es decir, de la plantación X, usted tiene un periodo de 3 meses para buscar otro trabajo dentro de otra plantación. Usted no logra dentro de otra plantación bananera, que es su visa la que a usted se le otorgó. Si usted no tiene un contrato de trabajo que le soporte para sostener la visa es cancelada. Y ahí entonces los chequeos militares, en un momento que vaya pasando, revisa, no está apta, se hace un proceso justo de deportación. Y por ahí sería el mecanismo que se propone. Has tocado un punto neurálgico y que son justamente los chequeos militares. Ustedes como sector son de los más afectados, no con la intención de que esto no ocurra, porque obviamente existe digamos que una línea de procurar organizar dentro de un gran desorden. ¿Cómo les afectan a ustedes? Y en momentos específicos de corte, estas redadas migratorias que no tienen distinción en muchas de las localidades. Como les decía, tenemos un número grande de trabajadores regularizados, lamentablemente muchos con documentación vencida. Hemos procedido con un censo dentro del gremio bananero y se ha tratado de identificar a los trabajadores bananeros. Lo que tenemos es un contacto muy activo con las autoridades para los procesos. Sí, obviamente pasan el proceso de deportación. Hemos tenido fincas paradas porque no han podido cosechar, sobre todo al inicio de este año y el año pasado, pero siempre con acontecimientos particulares, pero se mantiene un diálogo y socialización muy constante con las autoridades para poder mantener los procesos productivos, identificar cuáles son los trabajadores que tienen un tiempo determinado en República Dominicana y están en un proceso de regularización o han hecho solicitud de regularización. Más o menos es así que hemos venido trabajando dentro de la institución. Perfecto. Bueno, a mí me gustaría saber sobre el tema de los empleados. ¿Cuántos dominicanos trabajan regularmente en labores propiamente de campo, ¿verdad? De campo. Miren, la verdad es que son números difíciles de cuantificar. En campo nosotros hablamos de unos 55,000 trabajadores. Ahora bien, como le decía, unos 22,000 son mano de obra extranjera. Sin embargo, en la verdad, cuando estamos dentro del nivel de campo, porque cuando hablo de 55,000, ahí hablamos de todo el mundo, incluyendo los inspectores. Claro. A nivel de campo, la proporción de empleomanía extranjera es mucho superior a la dominicana, o sea, en cuanto a la labor diaria. Proporción, hablaríamos quizás de un 80-20, al contrario de lo que establecen las normas, pero es una realidad que tenemos. 80-20 extranjeros, 20, sí, 80 sí, y 20 porque recordemos, nacionales. como le planteaba anteriormente, tenemos un 2%, un 2.5% de desempleo. Yo no tengo suficiente mano de obra dominicana para sustituir. Y dentro de la industria, miren, nuestro sector tiene una particularidad. Somos una economía muy horizontal. Bien, la distribución de riqueza es muy horizontal. Es una de nuestras debilidades cuando competimos con países del extranjero. ¿Qué le quiero decir con eso? Tengo muchos productores pequeños. O sea, te voy hablando que tengo 55,000 trabajadores, pero son 1.872 productores, de los cuales 29% son mujeres. Y casi siempre está el productor dentro de la finca. ¿Okay? Cuando yo hago esta distribución de riqueza, es obvio que hay muchos servicios alrededor de la producción. Y es lógico que el dominicano se enfoca en ofrecer los servicios. Si ustedes van después del cruce de Jicomé para la línea, todo el mundo tiene un banano detrás de la oreja. Todos los servicios y el desarrollo que ustedes van a observar depende de la industria bananera. Entonces, este logro que hemos tenido en los últimos 25 años del desarrollo económico de la línea noroeste, gracias al banano, no lo había logrado ni siquiera el Estado Dominicano en 150 años. Y es lógico, normal y natural que si hay un nicho de apertura a un servicio, por ejemplo, ciertamente, en mi finca, de manera particular, yo tengo más haitianos cosechando que dominicanos. Sin embargo, la señora que me vende el desayuno es una empresa dominicana con 7 personas. Sí. La empresa que me ofrece en transporte para sacarme la mercancía es una empresa dominicana con una persona que justamente era empleado nuestro y se independizó con 2 camiones y nos transporta los pallets. Por ejemplo, se estima que para
una caja de banano, todas las empresas que intervienen, estamos hablando de más de 120 empresas que intervienen, casi todas dominicanas, desde el cartón, el plástico, el sello, son todas empresas que dan servicio, las cooperativas que están en la zona, los repuestos para las bombas, todos esos servicios son dominicanos. Entonces, esa distribución de esos 380 millones de dólares al año que produce el sector no están en un productor como pasan en otros gremios, está distribuido en una zona. Y esa es la riqueza que tiene. Entonces, esa es nuestra debilidad y nuestra fortaleza.